información. Nos hace falta mejorar en cuanto a lo que dice el tiempo histórico. Definitivamente no podemos pensar de que realmente estaríamos bien. ¿Qué se hace entonces cuando son modificaciones importantes? Cuando se tiene que utilizar el tiempo historia, lo mejor es escalar hasta el 0,4. Si son modificaciones esenciales, escalar a 0,4G significa hasta un aproximado 3,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué implica eso? Que si yo tengo como aceleración máxima, por decir de 1,95, tendría que amplificarlo por un coeficiente que es este valor, ¿no? Esa relación me daría a mí el factor con el cual yo voy a amplificar y voy a obtener resultados de este valor aproximadamente, ¿no? Si hablamos de la información, cuando nos envía el Instituto Geofísico la información de un sismo determinado, lo dice: el vertical. ¿Dónde usted tiene que ver? Yo tengo que ver en estos dos para ver la orientación del sismo más intenso. Por decir, acá le sale 1,95 y acá el máximo le sale 1,25. Se acabó el registro. Entonces, el que yo debo de asumir el registro es el valor máximo, pero adicional a eso hay una información que nos está otorgando el Instituto Geofísico. Nos dice: Instituto Geofísico del Perú, componente tal, en tal fecha ha ocurrido el sismo, y nos habla número de puntos, intervalo, unidad de medida. Esos son los puntos importantes. Yo no puedo hacer un análisis tiempo-historia si este número de puntos no es el adecuado. ¿Qué significa ese número de puntos? Número de puntos, este es el punto 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. El número de puntos significa las mediciones que se han tenido a lo largo del tiempo. Mediciones que se han obtenido a lo largo del tiempo. Entonces yo tengo el número de puntos en toda la duración del sismo. Toda la duración del sismo, el número de puntos. Primer dato. El intervalo, ¿qué significa? El intervalo significa el tiempo que ha habido entre uno y otro en las medidas. A esto se llama intervalo. 0,01 segundos, 0,02, en fin, lo que nos está indicando como intervalo. Intervalo. Y la unidad de medida significa en qué nos está dando. Generalmente nos dan en centímetros sobre segundo al cuadrado sobre 1000. Generalmente nos dan así. ¿Qué implica eso? Que cuando yo voy a utilizar el software, tengo que utilizar un factor de conversión. No puedo utilizarlo así libremente. Entonces, el instituto nos da una información, pero nosotros vamos a tener que eso todavía procesar. ¿Por qué nos dan en centímetros? Porque eso se ve en cuanto a lo que va a ser el desplazamiento con un sismógrafo. Entonces, para desplazamientos
lo que se llama el sismograma, ¿no? Para poder construir el sismograma. Pues bien, tenemos ahí, entonces, cuando yo voy a utilizar el software, primero que yo tengo que entender información. Cuando yo voy a hacer el ingreso de la información debajo de lo que dice el espectro, le dice el tiempo historia. Cuando voy a ingresar todo el registro. En este tiempo historia nos piden número de puntos por línea. Y lo que es ese intervalo. ¿A qué se refiere ese número de puntos por línea? Yo voy a tener que seleccionar, yo no puedo utilizar los tres, voy a utilizar el más intenso de la componente lateral, ¿no? De la componente lateral. Elegí, por decir, este de 1.95. Una vez que he elegido, yo lo tengo de arriba hacia abajo. Entonces lo que yo tengo que hacer es eliminar los otros valores y quedarme así. Norte-sur, ahí fue 1 tanto, 2 tanto, 3, 1.95, 4 y así sucesivamente. Supongamos que hemos llegado hasta el punto 4.800. Había tantos registros en 4.800. Ahora, ¿cuántos puntos por línea significa que este de acá, este o este y la componente vertical, yo lo sé eliminar? Entonces, ¿cuántos puntos por línea yo tengo? Esto no está escrito, lo único que está escrito es esta parte de acá. En primer lugar, el SAT 2000 le está diciendo número de puntos por línea, no le está diciendo letras. Consecuentemente, esa palabrita que decía Instituto Geofísico del Perú, número de puntos, etcétera, 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 todo eso voy a tener que borrarlo, igual que norte-sur, todo eso voy a borrar, solamente debe aparecerme el número de puntos. También esto de acá no debe aparecer, solamente es un registro que uno tiene, nada más. Debe aparecer el registro como tal, registro nada más. Ya tengo mi registro, nada más. Porque el SAT 2000 usted le ingresa las palabras y entonces, él no entiende el español, pero igual lo procesa. O sea, no se hace problemas en programa. Cualquier cosa que usted le quiera proporcionar, lo ejecuta nada más, ¿no? Lo ejecuta. No lo entendió esa palabra, lo pasa más adelante y sigue con los números, ¿no? Pero ese espacio que de palabras lo dejó libre, ¿no? Lo dejó libre y empezó a contar. Entonces el SAT 2000 puede entenderlo de que esa palabra N, por decir número, dice N es un número, U es otro número, M es otro, entonces hay 6 números ahí. ¿Qué número sea? No lo sé, pero igualito lo voy a dejar como blanco. 0, 0, 0 le pongo y sigo procesando. Entonces le sale un registro pues que es movimientos como si se hubiese el corazón paralizado y de nuevo sigue. ¿Y qué pasó en ese espacio? Lo entendió que todo lo va a poner cero por defecto, lo va a poner cero, entonces no hubo sismo en ese intervalo, ¿no? Y lo apuntaba, si no hubo, le salen resultados totalmente descabellados, ¿no? Entonces tiene que elegir el registro como tal. ¿Cuántos puntos estamos colocando? Por línea, 1, ¿no? Estoy colocando 1. ¿Qué pasaría si yo no quiero ordenarlo de arriba hacia abajo en la vertical y lo quiero ordenar así? Ya para mi ingreso en formato, siempre el formato tiene que ser TXT. ¿No? El formato tiene que ser TXT. ¿Qué pasaría si yo ingreso primer registro, segundo número, tercero, cuarto y 5 números? Siguiente fila, igual. En pocas palabras, tengo 5 columnas. Entonces, este número de puntos por línea se puede entender por número de columnas que yo tengo,
¿no? Número de columnas, así yo lo podría entender, es el número de columnas, ¿no? Hay una variación entre el SAP actual y el SAP anterior. El SAP anterior lo entendía como número de puntos por línea deben de ser 2, porque este es el inicio y se va hacia el final, y así continúa, así lo entendí. Pero ahora pues el SAP ha cambiado y dice número de puntos por línea mejor. Como no se le puede decir a todos, así se tiene que hacer el efecto del análisis tiempo-historia, entonces mejor lo vamos a entender como número de puntos por línea son 1, 2, 3, 4, 5 columnas que usted va a generar. Entonces acá tendríamos número de puntos por línea, ingresaríamos 5. El intervalo, el que ya habíamos colocado, 0,01, está dando en segundos. Una vez que procesó todo eso, le dice, conviértalo y le va a salir el registro total. Registro total. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Verifique. Usted puede multiplicar. ¿Cuántos puntos teníamos? 4.800. ¿Cuál ha sido el intervalo? 0.01. Si yo multiplico 4.800 por 0.01, voy a tener el tiempo de duración de todo el sismo. Eso, cuando yo me voy a este punto final, tiene que aparecerme la duración del sismo. Si no me aparece, porque ahí él tiene esa ventaja, sabe que usted lo coloca encima y ya le aparece ya ese numerito. Si no le aparece el valor que usted ha calculado con una multiplicación simple, significa que hay un error donde el intervalo. O la otra alternativa es que se ha equivocado en número de puntos por línea, ¿no? Es la otra alternativa. Siguiente. Eso sirve para ingresar, así que esto está debajo del análisis espectral. Response spectrum debajo time history, así dice, ¿no? Después de esto, ahora sí usted va a tener que ver los casos de análisis. Casos de análisis. En casos de análisis, usted ha generado el modal y el otro va a generar el tiempo historia. Tiempo historia. Acá le pide una información adicional, ¿no? Una información adicional. Acá en este tiempo historia le dice aceleración, dirección, ¿no? Aceleración, dirección, ¿no? Le dice el registro, ¿no? Registro, le dice cuál ha sido netamente, por ejemplo en aceleración, dirección, dice voy a orientar en la dirección de X. El registro ha sido el de Chimbote. Previamente de acá usted ha colocado el número de puntos por línea, ha sido del registro de Chimbote, ¿no? Generado su registro de Chimbote. Luego viene el factor de escala. ¿A qué se refiere? Este sismo de Chimbote yo lo he entendido con la aceleración que tú me has dado, con esos valores. ¿Y eso en qué estará dado? En centímetros sobre segundo al cuadrado sobre 1000, ¿en qué ha estado dado? ¿No? Ahora sí te pido por favor, corrige ese valor que tú me has dado para que sea con lo mismo que se está analizando en qué resultado tú quieres obtener, ¿no? Desde un inicio uno genera, pues, si he calculado las masas en toneladas, metros, lo que son longitudes del edificio, no puedo estar cambiándolo, pues acá el factor de escala tendría que ser en metros y en segundos al cuadrado. Consecuentemente, si yo le voy a cambiar ese valor de ahí que me daba el Instituto Geofísico, tendría que colocar 10 a la menos 5, ¿no? 10 a la menos 2 para convertirlo a metros, 10 a la menos 5. Esto va a depender de qué unidad de medida me da.
Si esa unidad de medida ha estado directamente en metros sobre segundo al cuadrado como la que está acá, ¿qué es lo que hubiese obtenido? 1. Nada más, ¿no? 1 hubiese colocado. Esto se está dado en centímetros sobre segundo al cuadrado sobre 1000. Pero si hubiese estado dado en metros sobre segundo al cuadrado, coloco 1, suficiente su factor de cambio, ¿no? Y continúa como el espectral. Más acá le dice pues cuál es la orientación, el tiempo de arriba al final, ¿no? El factor del tiempo, 1, y le dice el ángulo de inclinación, 0 grados, que sea el componente horizontal, ¿no? Más abajo le va a aparecer directamente lo que es, de nuevo le dice, ahora sí, verifica lo que es, verifica por favor lo que es netamente el número de puntos total. Número de puntos total. No por línea, sino total, de registro. De registro. ¿Cuántos había? 4.800 puntos había. Ese es 4.800. Les pide de nuevo lo que es el intervalo 0,01 por ejemplo para este caso. Le dice cuál es la amortiguación, su parámetro 0,05 de la norma, y ahora sí lo procesa. Cuando va a procesar el SAP 2000 o cualquier software, van a hacer un proceso de integración numérica. El SAP, el ETAPS trabajan con el método de Newman, la integración numérica en el tiempo, y la de Wilson, con esas integraciones numéricas trabajan. Procesa la información y le dice número de puntos que tú ingresaste, 4.800. Número de puntos de salida, tiene que coincidir, 4.800 lo mismo. Si en el número de puntos de salida le dice 4.799, 4.700, hay un error. Estos tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Si todo eso se obtuvo en forma correcta, se puede ahora sí tener confianza en que realmente los resultados que estamos obteniendo van a ser los adecuados, ¿no? O ya una vez que se tiene ahí, ahora sí empieza a obtener los resultados respectivos de su análisis. Cuando empieza a obtener sus resultados respectivos de su análisis, encontrará ya algunas cosas pues que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Depende del registro respectivo. Pues bien, vamos entonces viendo ya lo que es tópicos avanzados de diseño sísmico. Ingresamos a lo que es la interacción suelo-estructura. El nivel más simple de la interacción suelo-estructura es considerando balasto, como habíamos visto ya anteriormente. Simplemente considerando el coeficiente balasto, eso es la interacción suelo-estructura al nivel más sencillo. Esa interacción suelo-estructura a ese nivel más sencillo no es de los últimos años, viene como les había indicado del año 1886 con Wing. Significa que es un modelo ya bastante antiguo. Con el tiempo se ha ido mejorando este tema de la interacción suelo-estructura y ahora hablamos de la interacción suelo-estructura
considerando ya diferentes coeficientes de rigidez, modelaciones en 3D del suelo, disipación de energía, fricción. Hay un sinnúmero de espectros que se consideran dentro de la interacción suelo-estructura. ¿Qué ha generado en esta interacción suelo-estructura? Que tanto ingenieros estructurales como ingenieros jardinistas nos unamos en un solo tema que es bastante importante, real, y al mismo tiempo que nos lleva a un mejor comportamiento de la edificación, ¿no? Anteriormente el geotecnista lo miraba desde su punto de vista como suelo, hasta hace poco también el geotecnista lo miraba utilizando lo que es modelación en 3D del suelo de fundación, ¿no? Con elementos sólidos, utilizan el Plaxis y otros programas, y nosotros utilizamos los coeficientes de rigidez para lo que es la interacción suelo-estructura. Se tuvo que llegar a un momento en el cual se tiene que unir. Se tiene ya a nivel mundial un comité de interacción suelo-estructura. Si usted revisa la página del Comité Internacional de Mecánica de Suelos, Rocas y Fundaciones, ahí usted va a ingresar y va a obtener lo que es el comité T38. Ingresa y el comité T38 es de interacción suelo-estructura, la que rige a nivel mundial. Entonces, en lo que es netamente el Comité Internacional de Mecánica de Suelos, es quien lidera este efecto de la interacción suelo-estructura. Y ahí se dan los lineamientos con los cuales nosotros deberíamos de trabajar para esta interacción suelo-estructura. Tenemos pues investigadores a nivel internacional, japoneses, rusos, americanos, que han ido trabajando durante muchos años. Ahí pueden encontrarlo quienes participan pues en este efecto de la interacción suelo-estructura, ¿no? Quien lo dirige es un científico ruso muy conocido, Uritsky, quien es el que mejor ha trabajado este tema de la interacción suelo-estructura a niveles bastante avanzados, ¿no? Hasta este momento, junto con Ilichet, son los que mejor han avanzado en estos temas, ¿no? Pues bien, este tema de zapatas aisladas mereció un premio nacional en el año 2006, acá en nuestro país, y vamos a ver lo que es netamente las líneas de investigación que se tienen en estos momentos, ¿no? Dentro de las principales líneas de investigación, primero tenemos los métodos estadísticos y probabilísticos. Dentro de los métodos estadísticos y probabilísticos, ¿qué es lo que se tiene que estudiar? Primeramente, el sismo es un proceso eventual que puede venir en cualquier momento. No se tiene cómo predecir un sismo, alguna metodología o tecnología o instrumentación que nos dé ese día exacto y ese lugar donde va a ocurrir el sismo. No se tiene. Tampoco se puede decir que es estacionario, significa que tiene una aceleración, como en muchos de los casos se piensa de que el análisis tiempo-historia implica colocarle la aceleración máxima y eso hacerlo como espectral y nada más. Eso no es el tiempo-historia. Si nos damos cuenta, el tiempo-historia es un registro que va variando durante el tiempo. Consecuentemente es no estacionario. Por lo tanto, este método ¿cómo se miraba anteriormente? Benedetti, de Italia, tiene unos factores para poder hacer la evaluación de edificaciones. Evaluación estructural. ¿En qué se basaba Benedetti para ver esta evaluación estructural?
decía, hay diferentes parámetros con los cuales yo debo de considerar. Por ejemplo, configuración. Puros mal ubicados, etcétera, etcétera, ¿no? Material. Varios. Entonces, varios factores con los cuales Benedetti tenía una opción y eso lo tabulaba. Lo tabulaba significa que le daba un coeficiente o un valor determinado. Si la configuración es tal, de esta forma, acá tengo un coeficiente. Por decirle 1, acá hay material 0,8 y así sucesivamente. Dimensiones como está ubicada 0,5 y lo tabulaba. Una vez que esto lo tabulaba, se dividía esto número de veces que se tiene en la edificación, se repiten tantas veces, 3 veces, 4, 5 y se obtenía un resultado. Acá 3, acá 3.2, 2.5 y así sucesivamente. El resultado final le aparecía, ¿no? 30. Decía, muy bien. Si esta edificación está expuesta a tener daños severos, ¿no?, moderados o simplemente la estructura está ok, los daños mínimos, acá le damos un valor, por decirle, de 45 a 60, de 30 a 45, de 0 a 30, ¿no? Entonces yo veía mi edificación, ¿dónde está? 30, consecuentemente está acá en daños moderados o un límite de sin daño, podría decir que son daños moderados. Esta era mi evaluación con la cual yo llegaba, ¿no? Esto de la evaluación estructural de las edificaciones de acuerdo a esta configuración es lo que hasta estos momentos se sigue utilizando todavía para la inspección ocular, ¿no? Para la inspección ocular. Entonces, cuando uno va a hacer una inspección ocular, y quiero presentar a través de un informe, me sirve muy bien Benedetti. Me sirve muy bien Benedetti porque con eso yo podría tener ya un aproximado de cómo sería su comportamiento ante un evento sísmico, ¿no? Eso no ha cambiado, sigue hasta estos momentos. Benedetti se sigue utilizando, no ha cambiado, se sigue utilizando y tiene una aproximación bastante, no cercana, pero tampoco lejana, ¿no? Eso ha sido con lo que es dicho efecto. Pero en el tiempo las cosas van cambiando, ¿no? O se van ampliando. Entonces dice, bueno, si yo quiero hacer una evaluación estructural, todos estos datos, ahora, usted le había colocado un coeficiente 1, ¿y por qué no le puso 0.8? Es igual a lo que siempre se ha velado. ¿Y por qué a este no le puso 1? ¿Por qué a este no le puso 1.5? ¿Por qué esos valores? ¿Por qué esos valores? Es que ya he elegido un cierto número de edificaciones y este número de edificaciones, después de haber evaluado el número de edificaciones, porque estas investigaciones para colocar estos coeficientes no es de que uno lo va a inventar, el número de edificaciones, y producto de sismos que han ocurrido en esas zonas, me doy cuenta de que los daños han sido así. Entonces, consecuentemente, me da una cierta credibilidad de que eso es no real, pero es un aproximado, ¿no? Es un aproximado. Consecuentemente, esto se ha quedado así y así se sigue utilizando, vuelvo a repetir, ¿no? Benedetti no ha cambiado. Italia sigue siendo el mismo para evaluación estructural. ¿Qué se ha incrementado dentro de los métodos estadísticos? Dice, pues bien, usted va a trabajar con valores, pero realmente para hacer una evaluación yo tendría que simular el edificio para ver cómo se comporta. Yo no me puedo basar solamente en valores sin hacer una comprobación de un análisis respectivo, ¿no?
Consecuentemente, ¿qué se ha ingresado dentro de estos métodos estadísticos y probabilísticos? El análisis sísmico. Pero cuando se ve el análisis sísmico, se dice, muy bien, este análisis sísmico, en primer lugar, tiene que ser lo más real posible. Lo más real posible. Y si es lo más real posible, puede ser un espectral o un tiempo histórico. Análisis espectral o un análisis tiempo histórico. Si queremos lo más real, lógicamente que es el tiempo histórico. Entonces, dentro de los métodos estadísticos y probabilísticos, se ha elegido el tiempo histórico. Pero cuando se habla del tiempo histórico, se dice, no es estacionario, aceleración varía, por lo tanto, no estacionario. Y lo otro que habíamos indicado, que es un proceso eventual que no se sabe cuándo va a ocurrir, pero sí se tiene una incidencia en cuanto a lo que es el periodo de retorno. Periodo de retorno. Entonces, ¿qué es lo que se habla acá? Dice, es no estacionario, por lo tanto es un análisis de tiempo histórico. Y tiene un periodo de retorno, generalmente una edificación. Debemos de hacerlo para 2 sismos intensos en su vida útil. Máximo 3 sismos intensos. Se está hablando ya de un tiempo, mejor dicho, de cuántos sismos deben de ocurrir, ¿no? Cuántos sismos deben de ocurrir en su vida útil. En su vida útil. Consecuentemente, todo esto nos está llevando a un nuevo tema que se llama vida útil. Todo eso nos lleva a un nuevo tema que es complejo, vida útil. Pero casi siempre las exigencias de la sociedad se van por encima de las investigaciones. El cliente le pide y la investigación todavía ni llega a darle resultados aproximados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con vida útil? Simplemente la realidad, el cliente le dice, necesito que me haga una evaluación para que yo obtenga un seguro de mi edificación. Si yo voy a obtener esta información como empresa aseguradora, RIMAC, Pacífico, empresas de seguro no solamente de vida de las personas, no solamente de siniestros en accidentes, sino adicional, estas empresas de seguro han llegado a asegurar edificaciones denominadas principales o importantes o esenciales. Ese tipo de edificaciones requieren. Contratan a un ingeniero estructural, entonces dice, acá yo necesito, no como mi staff permanente, pero sí contratar a un ingeniero estructural. Ingeniero, por favor, necesito que usted me haga la evaluación de la clínica, llámese acá una clínica determinada de la ciudad, ¿no? Es, ¿cuál Robles? Robles. Es aquí de la clínica Robles, necesito que usted, por favor, me haga la evaluación. Porque el cliente me está pidiendo que yo lo asegure. Y usted me va a hacer la evaluación y me va a decir cuándo, en primer lugar, van a existir daños, cuánto voy a gastar en la reparación, o va a ser necesario reforzar, o la edificación está en mal estado y consecuentemente yo no lo puedo asegurar.
no lo voy a poder asegurar de ninguna manera, ¿no? Entonces, es usted quien me va a decir. Esto de vida útil tiene que ver con aspectos de la patología. Una cosa es la patología estructural, patología del material, hasta ahí yo llego, patología estructural, patología del material, pero adicional a eso hay otros componentes más, ¿no? ¿Qué componentes más se van a adicionar? Primero, ¿no? Yo ya estoy evaluando una edificación, en primer lugar, que ya está construida, no es una edificación nueva, es una edificación construida. Ese es un trabajo que ahorita está de moda, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo voy a asegurar? Adicional a eso, yo tengo que ver, como empresa aseguradora, de hacer un seguimiento acerca de su uso de sus instalaciones. Uso de las instalaciones, ¿no? Porque yo no puedo hablar de vida útil sin saber cuándo fue construido, sin saber cuáles son sus juegos de planos. Si no, voy a tener yo mismo que elaborarlos aproximadamente cuál es la configuración estructural que ha tenido y al mismo tiempo lo que es netamente su reforzamiento estructural, ¿no? Si hablamos dentro de esto de la vida útil, ingresamos a un tema que siempre se habla. Vida útil, 50 años como mínimo, si es una vivienda. 50 años como mínimo si es una vivienda. ¿Qué implica una vivienda y cuál es la diferencia entre la vivienda y un hospital? Porque, o una clínica, donde yo voy a asegurar, no va a ser las viviendas no quiere la persona asegurarse porque eso es un dinero adicional que le va a salir de ninguna manera. Lo que va a querer asegurarse es una clínica, ¿no? Donde hay personas como tal, pacientes que van a poder perder la vida si ocurre un sismo y eso colapsa. Viene un juicio adicional contra la institución y pierdo más dinero. Entonces, lo que ellos tratan es, señora de Reyman, yo pago un dinero, pero eso sí, si hay fallas, usted me lo corrige. Es un seguro igual que nosotros cancelamos mensualmente. Es exactamente el mismo. Yo cancelo, pero si yo me enfermo, me voy a tal clínica y ahí me van a atender. Obligatorio. Entonces, pues bien, 50 años como mínimo. ¿Y qué pasa si es una clínica? Una clínica no puede ser tratada tan igual como una vivienda, ¿no? Entonces, la norma habla de factores en cuanto a lo que es el uso. Ya hemos visto, ¿no? De acuerdo a los usos. Pero también no habla jamás de lo que es tiempos de vida mínimo de las edificaciones. ¿Y cuál es el tiempo de vida mínimo de una edificación? Si hablamos de puentes son 100 años, si hablamos de empresas son 100 años, 200 años, en algunos depende del tipo de empresa. Entonces, en una edificación tipo clínica estamos hablando de un promedio de 70 a 80 años para una clínica. ¿Y qué es lo que yo entiendo como vida útil? ¿No? Entonces tendría primero que entender vida útil. Este es el tiempo y esto es el concreto, el material de construcción que yo utilice con el tiempo va a ir perdiendo su resistencia, poco a poco se va a ir degradando, ¿no? Consecuentemente va a tener un punto de quiebre. Entonces viene una curva F'C que yo lo utilicé y viene esta curvita así, con el tiempo. Entonces la vida útil significa un porcentaje del F'C con el cual deja de ser una vivienda o una edificación habitable y va a pasar a una edificación inhabitable, tiene que haber un punto de quiebre.
Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre que se utiliza? Porque en esto de vida útil, como le digo, el cliente le exige, las aseguradoras le exigen, pero no está